Oye, vamos a hablar de miedos y de fobias. Hay un montón de gente, un porcentaje muy alto de la población, ¿verdad?, que tiene miedos o fobias de algún tipo. Y hay un montón de tipos diferentes de miedos y de fobias, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de la ansiedad, básicamente, que es con el que venimos de la semana pasada. Hoy vamos a hablar precisamente eso, de miedos y de fobias, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas que tienen miedo. Todas las personas tienen miedo. Todas. Todas las personas tenemos miedo. Vale. ¿Por qué? ¿Y qué Porque es el miedo? Qué raro es eso. el miedo es una de las emociones básicas del ser humano. Entonces, junto con la alegría, la ira y la tristeza, pues son las emociones básicas que sufren todos los seres humanos. Todos. Todas las personas. Entonces, el miedo es un sistema que tiene nuestro cuerpo de defensa. Es un sistema que permite detectar algo, alguna situación, algún objeto, alguna persona, algo que le resulta peligroso, para prepararse ante ese peligro y no caer en el peligro. Si no sintiéramos miedo... Son como unos radares que tenemos dentro. Efectivamente, sería como unos radares. Si no sintiéramos miedo, pues podríamos exponernos a algo peligroso sin darnos cuenta y podríamos morir, podríamos tener un gran daño, ¿no? Entonces, el miedo lo sentimos todos y todas, afortunadamente. La fobia. ¿Qué es la fobia? La fobia es un miedo excesivo, irracional, con una respuesta exagerada ante una situación, ante un objeto, ante una persona, un animal, ¿vale? Vale, que no es para tanto, en realidad. Efectivamente, o sea, realmente lo que es un miedo llevado al extremo, ¿vale? ¿Cuál es ese extremo? El extremo en que el miedo ya es excesivo. Lleva a la persona cuando está ante eso que le provoca la fobia, ¿sabes? Lo que se llama el estímulo fóbico, tiene una respuesta exagerada, de ansiedad, y entonces tiende a evitarlo o tiende a afrontarlo, pero aguantando mucho malestar, ¿no? O sea, está ante esa, por ejemplo, si el miedo es un ascensor, si la fobia es ante un ascensor, muchas veces el simple hecho, ya no solo de ver el ascensor, sino de pensar en montarse en un ascensor, le provoca una reacción exagerada de ansiedad, sí. Y hay un montón de gente que siente eso, ¿verdad? Oye, hay un montón de gente. Hay un montón de gente, una barbaridad. Ahora hablamos de esas fobias, pero esa fobia, de fobias concretas, si te parece, ¿no? Y comunes. Pero esas fobias afectan más a los adultos. Quiero decir, un niño, 5, 6, 7 años, 8, 9, 10, puede sentir fobia, puede llegar a sentir fobia a algo. ¿Un niño puede llegar a sentir fobia? Sí. Otra cosa es que a lo largo del desarrollo de los niños, desarrollo evolutivo, hay una serie de miedos que son normales, que son etapas. O sea, es normal que los niños a ciertas edades tengan miedo a la oscuridad, luego que le tengan miedo a las tormentas, miedo a ciertos animales peligrosos, que además, curiosamente, es a lo que luego más miedo se le tiene en la edad adulta. Es decir, cuando hay fobia, a lo que hay, cuando hablamos de fobias, las cosas a las que se les tiene fobia suelen ser animales, suelen ser fenómenos climáticos, suelen ser la oscuridad, por ejemplo, o la noche. La oscuridad, eso es un clásico, sí, sí. Es decir, son miedos que en un momento de la vida son normales, ¿vale? Es normal que en los niños pequeños, ¿vale? No vamos a ponernos con el tema de las edades, pero es normal que a ciertas edades haya miedo a la oscuridad, haya miedo a los animales. Eso es normal, es absolutamente normal. Miedo a la soledad, a estar solo. ¿Y qué se puede hacer con el tema de la oscuridad de los niños? ¿Ponerles una luz? Con el tema de la oscuridad, mira, mientras que sea un tema que dure un tiempito y pase, no pasa nada. El problema es cuando ya el niño llega a tener 10, 11, 12, 13 años y sigue con un miedo excesivo a la oscuridad, ¿vale? Todos tenemos cierto miedo a la oscuridad, de alguna forma, pero ese miedo que sentimos no nos impide ir a un sitio oscuro, sobre todo si sabemos que es seguro, ir al garaje de nuestra casa, no nos impide hacer eso. Cuando ya a los 12, 13, 14 años hay un miedo tan excesivo que impide afrontar esa situación, entonces podríamos estar hablando de fobia. Estar hablando de fobia, ¿no? Yo desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, voy a apuntar algo para que los niños no tengan miedo. Con el tiempo se les quita el miedo a la oscuridad cuando son mayores y eso. Que a los niños se les queda en la cabeza, o se nos queda. Bueno, conmigo no lo aplicaron mucho, afortunadamente. Pero sí se les queda en la cabeza a los niños lo de el coco, el hombre del saco. Es terrorífico. ¿Sabes? Que te digan, estate quieto porque viene el hombre del saco. El hombre del saco es terrorífico. O el coco, que te suena así como a que da miedo, ¿no? Esas cosas no deberíamos ya irlas eliminando. El hombre del saco, el coco, por favor. Cuando asociamos, es aterrorizador. Cuando asociamos una situación a algo muy peligroso, ese algo peligroso tiende a pasar a esa situación. Por ejemplo, si asociamos un determinado lugar a un susto o que puede pasar algo muy malo o que está el coco, tendemos a
tenerle miedo ya al lugar, ya no al coco en sí mismo, ¿vale? Es Claro. decir, lo que nos provoca miedo pasa a ese lugar o a ese sitio, a esa situación, ¿no? Sí. Entonces, hay que intentar que los niños afronten las situaciones que le provocan miedo para que ellos mismos se den cuenta de que no pasa nada. Claro. ¿Vale? Ese sería la pauta básica para enfrentar los miedos, ¿no? Si hablamos de fobias, ya estamos hablando de un tema más complicado. Vale. Porque, en general, tanto los niños como los adultos, nos cuesta mucho más cuando aparece una fobia enfrentarnos a eso que nos provoca tanta ansiedad, ¿no? Que puede ser tan potencialmente peligroso, perdón. Hay varios tipos de fobia. Vale, digamos que hay los 3 tipos principales de fobia. Por un lado está las fobias específicas. Las fobias específicas son fobias a situaciones o animales o cosas concretas. Por ejemplo, las más típicas, fobia a los ascensores, fobia a los aviones, hematofobia, ¿no? Fobia a la sangre o a las inyecciones. ¿Fobia a la sí, sangre? sí, fobia a la sangre. Hay mucha gente que lo pasa fatal o que incluso no lo hace el hecho de tener que pincharse o tener que hacerse un análisis. No van. Igual que hay mucha gente que no se monta en aviones o que cuando tiene que hacerlo lo hace con un sufrimiento terrible. Hay gente que tiene un sufrimiento terrible a sacar sangre, por ejemplo. Entonces, casi Sí, todas claro. las fobias además... Y luego, visto, es un problema que se sufre bastante, ¿verdad? De parque, porque